Te doy la bienvenida a la segunda y última clase del bloque 3 de la asignatura en Contabilidad 2. Continuamos con el bloque titulado Impuestos, el cual conforma el tercer periodo parcial. Para esta segunda clase, el plan de evaluación se integra por dos evidencias que consisten en calcular el ISR mensual de personas físicas asalariadas y calcular el ISR mensual de personas físicas por actividades empresariales. El porcentaje asignado para cada evidencia es del 10%. Te recuerdo que el periodo parcial equivale al 30%, por lo cual con estas dos evidencias más la realizada en la primera clase de este bloque suman el 30%. La fecha de entrega de tus evidencias será al regresar a clases o bien, si tu docente mantiene comunicación contigo, la entrega será conforme él o ella te indique. Al continuar con el bloque 3 impuestos, el propósito que observaste en la primera clase es el mismo. Lo que cambia son los conocimientos y el aprendizaje esperado. Los conocimientos a abordar son ISR de personas físicas por salarios y por actividades empresariales. El aprendizaje que se espera que logres es plantea casos prácticos en donde se diferencian las contribuciones del ISR de una persona asalariada y otra por actividades empresariales, a fin de valorar el uso de ambas en beneficio y crecimiento económico de una entidad federativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado. Observaste que el objeto de estudio de esta segunda clase es ISR de persona física por salarios y por actividades empresariales, para lo cual, antes de abordar el tema, es importante que conozcas los regímenes fiscales. Los regímenes fiscales son el conjunto de obligaciones y normas que rigen la situación tributaria de una persona física o de una persona moral. El régimen fiscal es un conjunto de derechos y obligaciones a los que se hace acreedor una persona física o una persona moral a partir de desempeñar una actividad económica específica. Para fines fiscales es necesario definir si un contribuyente realizará sus actividades económicas como persona física o como persona moral. Cada caso determina requisitos y obligaciones diferentes, así como un trato fiscal distinto. Las personas físicas y morales tienen distintos tipos de requisitos y obligaciones que deben cumplir. Por ello, es necesario diferenciar los regímenes fiscales a los que cada una corresponde. La persona física son las personas que de forma individual realizan una actividad profesional o económica por la cual obtienen un ingreso. Estos pueden ser comerciantes o prestadores de servicios. Y la persona moral son un grupo de personas que tienen el mismo interés económico, por ejemplo, sociedades anónimas o asociaciones civiles. Para las personas físicas existen 5 tipos de regímenes para cumplir con la obligación de contribuir al gasto público. Tenemos a los asalariados, a los que reciben honorarios por servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, actividades empresariales e incorporación fiscal. Y para las personas morales solo tenemos 2 regímenes fiscales, en los cuales puede tributar dependiendo del tipo de ingresos que obtenga como persona moral. Estos son régimen general y régimen con fines no lucrativos. ¿Quieres emprender? Si quieres prestar tus servicios, vender productos o ambos y no requieres título profesional, entonces el régimen de incorporación fiscal es para ti. Obtienes beneficios fiscales durante los primeros 10 años. Puedes tener el seguro de vida Crezcamos Juntos. No debes rebasar los 2 millones de pesos anuales. Tipo de emprendedores: fotógrafos, reparadores de bicicletas, mecánicos, vendedores, zapateros, taqueros, entre otros. ¿Te vas a asociar con tus cuates? Si quieres asociarte con tus cuates y formar su propia empresa, entonces pueden crear una sociedad por acciones simplificadas. No necesitan un capital mínimo de inversión ni escritura pública, siempre y cuando los ingresos totales de la empresa no excedan los 5 millones de pesos.
¿Vas a recibir tu título y no quieres ser godín? Puedes prestar tus servicios profesionales de manera independiente, siendo el dueño de tu tiempo, y tus ingresos dependerán de los trabajos que realices, debiendo entregar una factura por cada uno. Puedes deducir gastos de tus ingresos, siempre y cuando tengan que ver con tu profesión. Algunos ejemplos son nutriólogos, abogados, contadores, arquitectos, médicos, ingenieros, dentistas, psicólogos, programadores. ¿La causa social es lo tuyo? Si quieres salvar al mundo haciendo labor social, ya sea apoyando a personas en estado de vulnerabilidad, con una casa hogar o ayudar a cualquier otra causa, como un albergue para perros o gatos, entonces debes formar una asociación sin fines de lucro. Puedes recibir donaciones y no pagar impuestos, pero lo realmente importante es la satisfacción de ayudar a los demás contribuyendo para tener un México mejor. ¿Trabajo? Bienvenido al mundo de los godines. Ahora esperarás ansioso tu sueldo cada quincena y recibirás prestaciones. Además, no estarás obligado a presentar declaraciones. Es importante que antes de buscar trabajo, solicites tu RFC. Todos caben en el Godinato Nacional. Godines, gerente de banco, servidor público, meseros de restaurantes, secretarias, en resumen, quienes tienen un jefe y firman contratos. El pago de los impuestos sirve para tener servicios públicos como educación, seguridad, alumbrado, transporte, salud y algunos otros. Si requieres cualquier información o asistencia para cumplir como contribuyente, acude a Prodecon. A continuación, de manera general, veremos en qué consiste cada uno de los regímenes fiscales. Asalariados. Es la persona que labora en una institución o empresa y por medio hay un contrato específico para un trabajo determinado. En esta situación, quien contrata es quien retiene sus impuestos y los declara ante el SAT. Honorarios. Personas que obtienen ingresos por prestar servicios profesionales de manera independiente a empresas, dependencias de gobierno o personas físicas en general, es decir, que no son percibidos como asalariados. Ejemplo de esto son arquitectos, médicos, asesores, abogados, ingenieros. Arrendamiento de inmuebles. Personas que obtienen ingresos por rentar o subarrendar bienes inmuebles como departamentos habitacionales, locales comerciales, bodegas, edificios, casas de habitación y terrenos. Actividades empresariales. Este régimen no establece un límite de ingresos y es para aquellas personas que realizan actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Incorporación fiscal. Se encuentran los contribuyentes que realizan actividades empresariales, venden bienes o prestan servicios que para su realización no requieren título profesional, siempre que el total de sus ingresos no exceda los 2 millones de pesos. Ejemplo de actividades empresariales son fondas, misceláneas, salones de belleza, refaccionarias, talleres mecánicos, tintorerías, carnicerías, papelerías, fruterías, entre otros. Régimen general. Dentro de este régimen se encuentran aquellas sociedades con fines lucrativos como sociedades mercantiles o civiles, así como arrendadoras e instituciones de crédito. En el régimen con fines no lucrativos, se consideran personas con fines no lucrativos las instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos, que tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos, que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problema de discapacidad. Ejemplos son sindicatos, asociaciones religiosas, colegios de profesionales, asociaciones y sociedades civiles, donatarias, sociedades cooperativas, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, los partidos y asociaciones políticas legalmente reconocidos, la federación, las entidades, los municipios y los organismos descentralizados.
Como puedes observar, de las obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria es complicado escaparse. Así que, si en un futuro vas a iniciar un negocio, una asociación sin fines de lucro o trabajarás de forma independiente, debes elegir de los tipos de régimen fiscal el que más se adecúa a tus necesidades, así como estar atento a las obligaciones que debes cumplir. La información anterior ayudará a ubicarte en el régimen al que perteneces. Sin embargo, también puedes consultar a través del portal del Servicio de Administración Tributaria mayor información respecto a estos regímenes fiscales. De manera general, ya conoces el concepto de los distintos regímenes fiscales de las personas físicas y morales. A partir de aquí, nos centraremos en el tema de las personas físicas por salarios y por actividades empresariales. Para ello, cada uno cuenta con diferentes obligaciones. Algunas de ellas son de los asalariados, su inscripción ante el RFC, mantener actualizada la información en el RFC, presentar en algunos casos declaración anual, entre otras obligaciones. Y por actividades empresariales está la inscripción en el RFC, mantener actualizada la información en el RFC, expedir facturación electrónica, presentar declaraciones anual, mensual, informativas, llevar su contabilidad, entre otras obligaciones. Ahora analizarás cómo calcular el ISR mensual para salarios o también conocido como Impuesto sobre el Producto del Trabajo, ISPT. Seguramente has escuchado a personas cercanas a ti confundidos por el importe que le descuentan en sus trabajos por concepto de impuesto sobre la renta. Para ello te explicaré de qué manera puedes efectuar tu propio cálculo si llegas a pertenecer a este régimen y saber si el descuento que te realizan es correcto. Para este fin, ejemplificaremos con diversas tablas el cálculo mensual del ISR retenido a un empleado. Los trabajadores asalariados o personas que perciben ingresos que son tratados como salarios, al estar subordinados a un patrón o empleador, en principio no intervienen en la determinación y pago del ISR a su cargo, puesto que conforme a la ley, dicha obligación es del propio patrón o empleador. Es por ello que gran número de personas desconocen el procedimiento del cálculo de dicha retención. El ISR tiene como función gravar los ingresos y el salario percibido por un trabajador. Este impuesto se calcula con la tarifa establecida en el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual se cita a continuación. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere el capítulo de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. La retención se calculará aplicando la siguiente tabla a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario. Esta es la tabla. Nos presenta un límite inferior en pesos y un límite superior, que es el rango, una columna de cuota fija. Y en cuanto a la tasa del % para aplicarse sobre el excedente del límite interior, establece una tarifa mensual progresiva que va desde un 1.92% hasta el 35% que aplica el patrón a la base. Si bien en la ley de ISR se contemplan el uso de tablas mensuales para el cálculo de los impuestos, el SAT, como una medida de facilitar el proceso de cálculo de los impuestos a los contribuyentes, publica periódicamente las tablas de impuestos necesarias para aplicarlas a periodos diarios, semanales o mensuales. Además, el pasado 9 de enero de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el anexo 8
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. Quizá te preguntes por qué es tan importante esto. Es muy simple, porque oficialmente se dan a conocer en el anexo 8 las tablas de ISR que se aplicarán para 2020. Aquí se encuentran las tablas y tarifas de ISR y subsidio al empleo que se utilizarán durante todo el año 2020. La razón es que simplemente la autoridad debe dejar bien claro y con toda la protocolización que esto implica para saber las tablas que se deben utilizar. Si comparamos las tablas estipuladas en el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y las tablas del anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, observamos que hay diferencias en las columnas de límite inferior, límite superior y en la cuota fija, por lo cual es recomendable, una vez que se publique cada año el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal, atender las tablas publicadas en él. Como te comenté al inicio, para efectos de los cálculos de impuestos se opta por utilizar únicamente las tablas y tarifas mensuales. ¿Cómo calcular el ISR? Bueno, debes restar el límite inferior a tu ingreso mensual o también conocido como sueldo gravable. El resultado que te arroje es la base para el impuesto. A la base para el impuesto debes aplicar la tasa de la columna del porciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior correspondiente al renglón del límite inferior empleado en el punto número 1. Al resultado, debes sumar la cuota fija, la cual te proporcionará el ISR antes de subsidio. Al ISR antes de subsidio, debes aplicarle la tabla de subsidio establecida en el artículo 10 transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a la letra cita. Fracción 1. Los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la fracción primera del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto los percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 96 de la misma ley. El subsidio para el empleo se calculará aplicando los ingresos que sirvan de base para calcular el ISR que corresponde al mes de calendario de que se trate. Y la tabla a utilizar es la siguiente. Igual nos muestran columnas de límite inferior-superior, que sería el rango de ingresos, y una columna del importe de subsidio. Es decir, si el trabajador recibe un sueldo bajo, el Gobierno de México le concede un apoyo económico para complementar su ingreso. Eso es lo que se conoce como subsidio para el empleo. Similar al comparativo anterior, si comparamos las tablas estipuladas en el artículo 10 transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, observamos que hay diferencias en los rangos de ingresos y la cantidad de subsidio para el empleo. Por lo cual, te sugiero, una vez que se publique cada año el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal, atender las tablas publicadas en él. Continuando con el procedimiento de cálculo, como siguiente punto está, en caso de salir negativo el subsidio resultante, se lo sumarás al ingreso, a tu sueldo gravable. Al ingreso, que viene siendo la percepción, le restarás el impuesto, que en un recibo de nómina viene como deducciones, y el resultante es el dinero que se le entregará por concepto de nómina, lo cual corresponde al neto a pagar. Presento 4 ejemplos de cálculo de ISR de asalariados o el cálculo del ISPT.
Aquí te ejemplifico 4 ejemplos de distintos ingresos, sueldo gravado, y a estas cantidades le estaremos aplicando las tablas y tarifas considerando las publicadas en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Para el primer ejemplo, sueldo gravado 4037.40, nos ubicamos en la tarifa del anexo 8 y ubicamos este sueldo gravado en el rango de los límites. Su límite inferior corresponde a 578.53. Esta cantidad se la restas al sueldo gravado y te da como resultado la base para el impuesto, los 3.458.87. Le aplicamos la tasa que de igual manera ubicamos en la fila o en el rango donde está ubicado este límite inferior que utilizamos, y corresponde la tasa del 6.40%. Este porcentaje se lo aplicamos a la base para el impuesto, que son los 3.458.87, y da como resultado 221.37. Nos volvemos a ubicar en el mismo renglón de donde utilizamos el límite inferior, pero ahora en la columna de la cuota fija, y le sumamos los 11.11. El resultado es el ISR antes de subsidio, los 238.48. Nos vamos a la tabla de subsidio para el empleo y volvemos a ubicar el sueldo gravado. Ahora vamos a considerar la columna de subsidio para el empleo para aplicársela o enfrentar más bien el ISR que ya obtuvimos antes de subsidio contra el subsidio para el empleo. Nos da como resultado una cantidad negativa, lo cual significa que se debe de pagar esta cantidad como subsidio y sumársela al sueldo gravado para que el trabajador reciba un neto a pagar de nómina de 4.187.38. Es decir, aquí nos da como podemos concluir en este primer caso que como el subsidio para el empleo es mayor al ISR antes de subsidio, la diferencia se suma al sueldo o ingreso gravado. Me voy a posicionar en el último ejemplo del sueldo gravado de 20.097.50. Ubicamos este importe en la tarifa del anexo 8 para aplicarle el límite inferior correspondiente, que es de 12.009.95. Le restamos esta cantidad a los 20.000, o mejor dicho, el sueldo gravado, le restamos el límite inferior y obtenemos como base para el impuesto 8.083.55. Nos volvemos a ubicar en el renglón de donde utilizamos el límite inferior en la operación anterior, pero esta vez le vamos a aplicar la tasa correspondiente, que es de 21.36%. El resultado da como 1.726.75. Nuevamente nos posicionamos en el mismo renglón de donde utilizamos la cantidad de límite inferior, la tasa, pero ahora vamos a considerar qué cuota fija le corresponde, que es de 1.271.87. Esta cantidad se la vamos a sumar al resultado previamente obtenido. Ya una vez realizada la suma, nos da como resultado el ISR antes de subsidio, que corresponde a 2.998.52. Nos ubicamos en nuestra tabla de subsidio
y observamos que para la cantidad de sueldo grabado ya no hay una cantidad de subsidio para el empleo, ¿sí? Por lo cual el ISR antes de subsidio será nuestro ISR a retener. Esta cantidad para obtener el neto a pagar al trabajador debemos restársela al sueldo grabado. Si ustedes hacen la operación aritmética de los 20.097.50 menos 2.998.52, obtienen los 17.094.98. Se puede concluir que mientras más alto sea tu ingreso, menos es el subsidio para el empleo. Además, es importante que sepas qué cantidad de dinero te retienen por concepto de ISR para que no te veas afectado por un mal cálculo del retenedor. Ya que revisaste el cálculo de ISR por salarios, ahora analizarás el pago de ISR por actividades empresariales, debido a que el impuesto sobre la renta es el principal impuesto en nuestro país. El fundamento legal para el cálculo de ISR por actividades empresariales. El artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta define a los ingresos por actividades empresariales los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. El artículo 103 de esta misma ley enlista las deducciones autorizadas de las personas que tributen en este régimen. Algunas de ellas son devoluciones, descuentos, bonificaciones de ingresos acumulables, adquisición de mercancías, materias primas y productos semiterminados o terminados para fabricar bienes o enajenarlos. Los gastos relativos con la actividad, tales como salarios, electricidad, teléfono, papelería, entre otros. Las inversiones relacionadas con la actividad, intereses pagados derivados de la actividad empresarial, cuotas patronales pagadas al IMSS y el pago por el impuesto local sobre los ingresos por actividades empresariales. ¿Cómo calcular el ISR de una persona física con actividad empresarial? Para el cálculo mensual, las personas físicas con actividades empresariales deben aplicar lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual se cita a continuación. Los contribuyentes a que se refiere la sección primera de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta sección obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago. Las deducciones autorizadas en esta sección correspondientes al mismo periodo, recordando que el artículo 103 es el que enlista las deducciones autorizadas. Y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, lo conocido como PTU, que ésta sea pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tarifa que se determine de acuerdo a lo siguiente. Se tomará como base la tarifa del artículo 96 de esta ley, que se refiere a la Ley del Impuesto sobre la Renta, sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija,
que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del periodo a que se refiere el pago provisional de que se trate y que correspondan al mismo renglón identificado por el mismo % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Las autoridades fiscales realizarán las operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la tarifa aplicable y la publicará en el Diario Oficial de la Federación. Contra el pago provisional determinado, conforme a este artículo, se acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. Es decir, en el régimen de actividades empresariales, los ingresos y las deducciones mensuales se acumulan desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, a diferencia de otros regímenes que consideran los ingresos y las deducciones únicamente efectuadas en el mes al que corresponde el pago. Así, cuando se calculan los pagos provisionales a pagar de cada mes, hay que tomar en cuenta los ingresos y deducciones de los meses anteriores del ejercicio. Para la determinación del ISR mensual se debe restar de los ingresos cobrados las deducciones que se hayan realizado, así como la PTU efectivamente pagada y las pérdidas fiscales pendientes. El resultado que te arroje es la base gravable. A la base gravable se debe aplicar la tarifa progresiva según el mes de que se trate, de acuerdo al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las tarifas mensuales son establecidas por las autoridades fiscales y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Al igual que en el cálculo de ISR de personas asalariadas, la sugerencia es revisar el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal, donde se encuentran las tarifas mensuales del 2020 para el pago provisional aplicable a los ingresos que perciben los contribuyentes por actividades empresariales. Al resultado se le disminuirá los pagos provisionales efectuados con anterioridad. El resultado será el ISR a cargo. A continuación, te presento un ejemplo de las tarifas que están publicadas en el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el pago provisional de los meses de marzo y abril de 2020. Ahora te presento un ejemplo del cálculo de ISR de una persona física por actividades empresariales. Este ejemplo está enfocado a calcular el ISR provisional correspondiente al mes de abril de 2020. Para ello, puedes observar que los ingresos acumulables de enero a marzo suman 587.500 y el ingreso correspondiente al mes de abril es de 117.500. Las deducciones acumulables de enero a marzo ascienden a 370.000 pesos y las deducciones del mes de abril a 74.000. Para realizar nuestro cálculo, vamos a sumar los ingresos acumulables desde el inicio del ejercicio, que quiere decir desde el mes de enero. Vamos a los 117.000 del mes de abril, sumarle los 587.500 para obtener como un total los 705.000 pesos. A los 705.000 pesos le voy a restar las deducciones acumulables de enero a abril, que serían los 370.000 pesos correspondiente de enero a marzo, más los 74.000 del mes de abril, dan como resultado los 444.000 pesos que le voy a restar a mis ingresos acumulables de 705.000 pesos. De esta manera, se obtiene la base gravable de 261.000 pesos. Ya que se tiene la base gravable, se va a aplicar el procedimiento conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
nos vamos a posicionar en nuestra tarifa para el pago provisional del mes correspondiente, en este caso que es el mes de abril. Vamos a buscar en nuestro anexo 8 la tarifa para el pago provisional de este mes y ubicamos nuestra base gravable de 261,000 en el rango del límite inferior de 152,710.77 y límite superior de 291,550. El límite inferior de 152,710.77 se lo voy a restar a la base gravable para obtener la base para el impuesto, que es de 108,289.23. Nuevamente, nos vamos a la tarifa para el pago provisional del mes correspondiente, que es abril, y le vamos a aplicar el % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, que es la tasa del 30%. Aplicamos esta tasa a nuestra base para el impuesto y obtenemos como resultado 32,486.77. Nuevamente nos vamos a la tarifa del anexo 8 del mes de abril para ubicar la cuota fija ubicada en el mismo renglón de donde obtuvimos nuestro límite inferior y la tasa. La cuota fija corresponde a 28,650.96. Esta cuota fija se la vamos a sumar a nuestro resultado previamente obtenido al aplicar la tasa y obtenemos el ISR de enero a abril, que es de 61,137.73. A este resultado le vamos a restar, es decir, acreditar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. Para este ejemplo, esos pagos provisionales ascienden a 46,854.50. Por lo cual, de esta manera obtenemos nuestro ISR a pagar en abril de los 61,137.73, le restamos 46,854.50 y así obtenemos que nuestro ISR a pagar en abril es de 14,283.23. Para concluir, en el régimen de actividades empresariales, los ingresos y deducciones mensuales se acumulan desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, a diferencia de otros regímenes que consideran los ingresos y las deducciones únicamente efectuadas en el mes al que corresponde el pago. Así, cuando se calculen los pagos provisionales a pagar de cada mes, hay que tomar en cuenta los ingresos y deducciones de los meses anteriores del ejercicio. Como primera evidencia de aprendizaje, se te pide calcular la retención de ISR de 2 personas asalariadas, atendiendo el fundamento legal para su determinación y las tablas y tarifas publicadas en el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. Enseguida se presentan las tablas y tarifas del anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal que deberás emplear para efectuar el cálculo, por lo cual no es necesario que las busques. Esta actividad realízala en tu cuaderno y te recuerdo, el valor de esta evidencia es del 10%. Como segunda evidencia, se te solicita con estos